La palabra hermenéutica no es tan complicada cuando lo vamos viendo, ¿no es cierto?, en el trayecto del taller, vamos a ir viendo que no es tan complejo, sino que hay que dedicarle un poquitito de tiempo, pero que cada cristiano debiese de manejar mínimamente. No digo que sea experto, y ustedes se van a dar cuenta que no es algo tan complejo, solo que hay que dedicarle tiempo. Es algo que requiere tiempo porque es estudio, ¿no es cierto? Es leer harto, investigar harto. Entonces, la hermenéutica es urgente que los creyentes la manejen un poquitito, porque así vamos a tener una sana doctrina. La hermenéutica nos permite tener una sana doctrina, ¿por qué? Porque la hermenéutica nos va a permitir a nosotros tener una buena traducción bíblica, interpretación bíblica, quiero decir, una buena interpretación bíblica, ¿ya? Muchas personas dicen, pero yo no soy intérprete. Todos interpretamos todos los días, todo lo que yo veo lo interpreto. Cuando yo veo algo y me formo una opinión de algo, eso es interpretar. Así que de alguna forma o de todas formas, todos vivimos interpretando todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, nosotros interpretamos porque siempre que vemos o escuchamos algo nos formamos inmediatamente una opinión de eso. Y eso es interpretar. Y cuando leemos la escritura lo hacemos generalmente. Entonces, necesitamos aprender a interpretar, ¿verdad? Y la hermenéutica son reglas de interpretación. Principalmente eso es la hermenéutica. Reglas de interpretación para poder hacer un trabajo ordenadito y tener clara la escritura para no caer en herejías y, ¿no es cierto?, y en errores doctrinales que lo único que hacen es llevarnos a lleva a la gente, hermano, a estos fanatismos y de levantar estas sectas, ¿no es cierto?, que solamente hacen mucho daño al Evangelio del Señor, ¿verdad? Así que vamos a partir con nuestra clase del día de hoy. Lo vamos a hacer. Este minuto voy a empezar a compartir yo nuestra clase del día de hoy. Y me dan un segundito porque ahí estamos. Ustedes me dicen si se ve. ¿Se ve? ¿Sí? Ok. Sí, hermana, se ve. Sí, se ve. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok. Entonces, hermenéutica. Estamos en nuestra clase 1. Lo haremos, como yo decía anteriormente, domingo por medio. No voy a hacer tarea para no complicarlo, aunque la idea era haber hecho tareas, pero no lo voy a hacer, pero sí me gustaría que ustedes fueran anotando las preguntas, las interrogantes, y si alguno quiere hacer ejercicios de hermenéutica, me lo dice y yo le puedo dar algunas tareas en forma privada para que nadie diga, no, yo no hice la tarea, así que no voy a ir a la clase, yo no quiero que pase eso. Pero si alguien quiere hacerlo, no tenemos ningún problema. Entonces, hermenéutica, clase 1, observaciones preliminares sobre la interpretación bíblica, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a esto, ¿qué es esto? La lectura. ¿De qué? En este caso, de la Biblia. Aunque la hermenéutica se utiliza para todo tipo de textos, no solamente de la Biblia, ¿ya? Pero en este caso estamos enfrentados frente a esto. Nosotros tomamos la Biblia y la comenzamos a leer. Desde que nosotros nos convertimos, comenzamos a leer la Biblia, y en algunos casos, como el mío, yo siempre leí la Biblia antes. Me llamaba la atención y siempre la estuve leyendo. Pero quedamos a veces con esto, con estas incertidumbres que nos quedan en la mente cuando leemos algo que no logramos entender y que no logramos comprender. Pero estas preguntas que nosotros, los lectores, nos hacemos son buenas. Es decir, el que lee un texto y no se hace una pregunta, el que lee la Biblia y no se hace ninguna pregunta, hay un problema. Hay un problema. Debemos de hacernos estas preguntas. ¿Qué preguntas? Dice, para todo estudiante y maestro de la Biblia, 2 preguntas son de importancia. ¿Cuáles son estas? ¿Qué
¿qué dice la Biblia sobre este asunto? Nosotros a veces buscamos respuestas sobre un asunto determinado. No sé, vamos a ver qué dice la Biblia sobre matar. ¿Qué dice la Biblia sobre la calumnia? No sé, distintos temas y buscamos nosotros pasajes bíblicos que nos hablen sobre el tema, ¿verdad? Y la segunda pregunta es, ¿qué quiere decir la Biblia cuando lo dice? Y eso es lo relevante, porque a veces nosotros eh, leemos lo que la Biblia dice y nosotros inmediatamente interpretamos, es decir, dice esto, entonces eso quiere decir esto otro. Pero no nos damos el trabajo de ir a la segunda pregunta. ¿Qué quiere decir la Biblia? ¿O qué quiere decir el autor de ese libro en particular cuando dice esto? ¿O cuando dice esto otro? ¿Qué querrá decir? Esa es la pregunta que nos debiésemos de hacer, ¿verdad? Para tener la panorámica súper clara. Entonces, la respuesta, dice la primera pregunta, puede encontrarse por medio del estudio cuidadoso de la Biblia o investigando en los libros de consulta que se indican. El estudiante siempre pregunta y uno va recomendando autores porque también hay que tener mucho cuidado con qué es lo que yo estoy leyendo. No podemos leer cualquier libro, entonces cuando uno no sabe, ¿qué es lo que uno tiene que hacer cuando no sabe? Preguntar. No hay preguntas tontas. No, ninguna pregunta es tonta. La gente que pregunta es inteligente. Quiere saber, porque nadie nace sabiendo nada. Todos partimos de cero y empezamos a aprender de a poco, pero si yo no pregunto, me voy a quedar en la ignorancia y finalmente yo voy a quedar mal. No, no si pregunto. Entonces, punto uno, hay que preguntar siempre. Cuando yo hacía clase en el seminario, lo que más me gustaba era que me preguntaran. Y muchos hermanos decían, pucha hermana, yo no quiero molestarla con mis preguntas. No, por el contrario, me gustan las preguntas, porque eso significa que la persona está interesada en aprender. Así que si alguno de ustedes me quiere hacer una pregunta en medio de la clase, hábleme, yo no los puedo ver a todos, pero háblenme nomás, yo no me molesto, al contrario, me gusta que lo hagan, ¿ya? Entonces, y dice, la respuesta entonces a la primera pregunta puede encontrarse por medio del estudio cuidadoso de la Biblia o investigando en los libros de consulta que uno indica, o bien haciendo las dos cosas que es lo más recomendable, ¿ya? La segunda pregunta puede ser contestada, dice, déjenme un poquito sacar, ahí, en parte leyendo el texto bíblico en una de las versiones recientes, ¿no es cierto? Los traductores han hecho un esfuerzo para hacer que el texto sea claro y al alcance del lector de poca preparación académica. Aún así, el significado de algún texto puede seguir siendo difícil por una de varias razones. De manera que esta segunda pregunta viene a ser la más importante de las dos. El estudio llamado la interpretación bíblica trata el asunto del significado del texto bíblico. Gloria, una consulta. Dígame nomás. Eh, yo tengo ganas de ir aprendiendo. Supongamos que empiezo por el libro de Mateo. ¿Ya? Yo lo voy a leer, pero me gustaría saber, por ejemplo, si hay algún libro que tú me puedas recomendar que diga, o sea, que sea un libro que te diga, a ver, que te haga como te dijera, un análisis de lo que significaba, por qué se dijo, qué fecha, porque hay hay tantos libros que uno no sabe a dónde ir, Claro. porque Bueno, resulta que uno lee nomás la Biblia y uno tiene el común de todas las Biblias, entonces no hay una explicación clara de lo que significa, porque hay muchas cosas que uno no la entiende. es claro. Mire, por medio, en este estudio, en estos talleres, vamos a ir descubriendo cómo llegar a eso que quiere usted. La pregunta suya es buena, pero vamos a ir viéndolo paso a paso y vamos a ir viendo cómo llegar a lo que usted está buscando. ¿Le parece? ¿Ya? Vamos a llegar a eso. La necesidad, dice, de entenderlo, de entender qué cosa, el libro.
La escritura, el texto bíblico, data desde el tiempo del libro del Deuteronomio. En este libro Moisés repitió las leyes que Dios dio a Israel en el Sinaí 40 años antes. Pero cuando las repitió, cambió la forma de muchas de ellas o las actualizó. Muchos hermanos ven la actualización de la escritura como algo demoníaco y no es así. Mientras no se le cambie el sentido de lo que quiere decir el texto, la idea de actualizar la escritura es necesario, porque el español antiguo, arcaico, nadie lo entendería hoy, así que la actualización de la escritura es necesaria, ¿ya? Pero cuando las repitió y se cambió la forma de muchas de ellas, lo hizo sin duda para hacerlas más claras, incapaces de ser malentendidas. La segunda redacción de la ley debe entenderse como la interpretación bíblica, ¿claro? Las aclara, las interpreta, pero respetando siempre lo que el autor quiere decir. Quizás, dice, esta redacción fue el primer intento por interpretar las escrituras y claramente que fue así. Aquí él interpretó, porque si él no lee bien la escritura y no la interpreta, no hubiese podido hacer una actualización. No llegaría a ser una actualización, no es muy complejo. Hay que observar ciertas reglas, ¿verdad? Siglos más tarde, el escriba, no tengo varias citas, pero por tema de tiempo no las voy a pedir que las lean, pero si alguien las necesita o quiere esta clase, me la pide y yo se la puedo mandar a su correo, ¿ya? Siglos más tarde, el escriba Esdras, que era sacerdote también Esdras, y otros leyeron la ley de Dios en el texto hebreo para todo el pueblo. Y el texto dice así: y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. La palabra claramente aquí significa con interpretación, es decir, iban interpretando para aclararle a la gente lo que el texto estaba diciendo, porque había sido escrito muchos años atrás y ya estaba un poquito el lenguaje, ya estaba un poquito en desuso, ¿verdad? La disciplina moderna de la interpretación bíblica, tal como se explica en muchos seminarios e institutos bíblicos, se ha reconocido como estudio científico solo en siglos recientes. Tiene sus raíces en la historia del pueblo de Dios de hace miles de años. Pero solo en el siglo XVI, Martín Lutero propuso una serie de reglas para guiar toda interpretación seria de la Biblia. Desde entonces, esta ciencia ha crecido tanto que ahora demanda atención entre los otros estudios bíblicos y teológicos. La interpretación bíblica se llama hermenéutica, y esta palabra es derivada de la voz griega hermeneu, que significa interpretar, así de simple. Cuando yo digo hermenéutica estoy diciendo interpretación. ¿Ven? No es tan difícil. Es solo que es, hermenéutica, y nos suena así como que nos asusta la palabra, pero en realidad estamos, porque como no sabemos lo que significa la palabra, cuando tengamos duda de algo, generalmente, ¿sabe lo que usted tiene que hacer? Buscar la palabra que no entiende y va, busca el diccionario y la busca. Cuando usted entienda la raíz de la palabra, le va a quedar claro el texto. Lo va a entender completamente. A veces, por una palabra que uno no entienda, un texto se nos hace muy complejo de comprender completamente. La idea del autor, ¿verdad? Entonces, entendemos que hermenéutica es el arte de interpretar, ¿verdad? Más o menos eso es, el arte de interpretar. Como disciplina, incluye cualesquiera reglas necesarias para explicar el significado de algún texto literario o cualquier texto literario, pero se aplica especialmente a la Biblia. Las reglas que ayudan a entenderla y explicarla, tomadas de cualquiera fuente, constituyen entonces las materias de este taller o de este estudio que nosotros vamos a realizar desde aquí en adelante, ¿verdad? Para interpretar y comunicar con pericia el libro, el estudiante debe obrar recíprocamente con otros libros. ¿Qué libros? Sobre el hebreo, sobre el griego, la arqueología, las misiones, la historia, la teología, la educación, el arte de aconsejar,
la ciencia, la homilética, la literatura, la música. Mire usted, todas estas materias contribuyen al entendimiento de la Biblia y de las personas que necesitan su mensaje. Así que aquí más o menos la hermana Luisa se le va de a poquito ir aclarando qué es lo que se necesita. Primer punto y primera recomendación que yo quiero darle a todos los que quieran estudiar seriamente las Escrituras. El primer paso, o lo primero que nunca se debe hacer, nunca use una Biblia con comentarios. Porque ¿qué es lo que pasa? El comentario es el trabajo de otra persona. Cuando uno estudia la Biblia por cuenta de uno, el comentario lo tiene que hacer usted. Usted tiene que hacer su propio comentario del texto, del versículo, del capítulo. Cuando uno lee una Biblia con comentarios bíblicos, uno está leyendo el trabajo de otra persona y puede que uno no esté de acuerdo con lo que esa persona interpretó de la Biblia. ¿Se da cuenta? Entonces, lo primero que el estudiante de la Biblia debe de evitar, Biblias con comentarios bíblicos. Tiene que ser una Biblia sin comentarios bíblicos, porque en esa Biblia la tarea que usted tiene que hacer ya está hecha. Es como copiar. Y ese pensamiento, ese comentario de ese traductor de la Biblia, lo va a prejuiciar a usted porque usted ya no se va a formar su propia opinión del texto. Usted ya va a tener en su mente la idea de ese escritor. ¿Me entiende? Por eso es que el estudiante de la Biblia jamás debe de usar comentarios bíblicos. Ahora, no digo que nunca se deban usar. El que los puede usar es aquel que ya domina la hermenéutica. ¿Sabe por qué? Porque el que domina la hermenéutica, inmediatamente cuando lee el comentario de alguien, se da cuenta si está correcto o no, si está pegado a las escrituras o no. Entonces, ya a uno no lo prejuicia. Pero cuando uno recién está estudiando, uno no debe de utilizar esta Biblia. De hecho, cuando yo hace un par de años atrás hice este ramo, el profesor nos prohibió consultar libros. Al principio no podíamos consultar ningún libro, y mucho menos Biblias con comentarios. Ahora, esto es un trabajo a conciencia, de honestidad entre uno y Dios. Uno podía haberlos consultado igual porque el profesor no nos estaba viendo, pero está el Señor que nos estaba viendo. Y la verdad que no es fácil, pero así uno llega a hacer un trabajo de excelencia. Y uno para el Señor tiene que hacer un trabajo de excelencia, ¿verdad? Entonces, respecto al valor de conocer los idiomas originales, dice Mikkelsen, si el estudiante no conoce el griego, el hebreo o el arameo, que son los tres idiomas en los cuales está escrita la Biblia, el arameo muy poquito, pero también tiene, debe consultar un buen comentario. ¿Sobre qué? Sobre los asuntos que puedan afectar el significado de qué? De las palabras, ¿verdad? Cuando el estudiante no tiene acceso a tal comentario, la mejor alternativa será leer el texto bíblico en varias traducciones para entender bien su sentido. Eso sí que es muy recomendable. Cuando uno es estudiante de la Biblia, debe tener varias traducciones de la Biblia. Hay muchos hermanos que se niegan en las traducciones modernas y han de alguna manera divinizado a la Reina Valera 60. La verdad es que nosotros tenemos traducción, porque no tenemos nada original. Y todas las traducciones tienen el sello del traductor. Por eso que es interesante ir al fondo de las cosas para nosotros formarnos nuestra propia opinión de los temas. Por eso que cuando el estudiante empieza a estudiar seriamente la escritura, se va dando cuenta de que a veces ha creído algo que no es correcto y lo va descubriendo con el tiempo, ¿verdad? El intérprete debe esforzarse por aprender todo lo que pueda de las materias antes mencionadas, es decir, idiomas, eh, eh, no solamente idiomas, todos los libros que vimos anteriormente, arqueología, historia contemporánea del tiempo de los escritores, qué pasaba en ese lugar, cómo vivía la gente, cuál era su costumbre, su sistema político, su sistema religioso, en qué creían. Todo eso tenemos que saber. Hay un libro que se llama Usos y Costumbres Judías.
Eso es muy importante, que todos deberíamos de leerlo, porque ahí vamos a entender cómo funcionaban los judíos en determinada época, porque los judíos de antes a los de ahora tampoco son iguales. De hecho, hoy no tenemos templo. Los judíos no tienen templo, no tienen el sacerdocio levítico, no tienen. Entonces los judíos de hoy tampoco funcionan como los judíos de antes, ¿ya? Entonces, sin embargo, la hermenéutica examina especialmente las reglas de interpretación relacionadas con las características del lenguaje humano. No importa si proceden de la literatura sagrada o secular, es decir, las reglas hermenéuticas sirven para todo texto. Son reglas serias que deben respetarse. Por eso que nadie puede de buenas a primeras leer un texto y dar su propia interpretación, porque eso no es serio, no es serio, ¿verdad? Entonces, nos encontramos con esto, con la necesidad de estudiar la hermenéutica. Cada idioma tiene sus propias expresiones que no se prestan para la traducción literal en otros idiomas. Los modismos, los proverbios, las singularidades gramaticales y las referencias a las costumbres o circunstancias locales pueden causar dificultades para el intérprete cuyo idioma no sea el hebreo o griego. Aún para los que hablan uno de estos idiomas, algunos usos especiales pueden ser difíciles de entender. Por ejemplo, ¿cómo un francés, por ejemplo, estoy poniendo ideas que se me ocurren, cómo un francés pudiese traducir nuestra palabra cachai? ¿Tiene algún significado en el diccionario de la Academia de la Lengua Española, cachai? No. Y nosotros los chilenos hablamos con muchos modismos. ¿Cachai? La onda, y hablamos mal. Entonces, imagínense ustedes cuando una persona extranjera viene acá, no nos entiende nada. No porque nosotros no hablemos español, porque el extranjero aprendió a hablar español antes de venir acá. Pero los modismos nuestros no tienen traducción, no se pueden traducir. Y a la Biblia le pasa exactamente lo mismo. Los escritores de la Biblia, todos también tenían sus propios modismos que fueron puestos en la escritura y que no tienen traducción. Por lo tanto, ahí se le complicaba la cosa al que iba, obviamente, traduciendo la escritura a otros idiomas, se iba complicando, porque ¿cómo traduzco yo? Y vuelvo a nuestro ejemplo, ¿cómo traduzco yo cachai? Entonces, hay que empezar a averiguar, ¿qué es lo que es cachai para ustedes? ¿Cachai? ¿Te diste cuenta? ¿O entendiste esto? Eso quiere decir, pero a veces esa palabra puede significar muchas cosas que entre sí son muy distintas. Si viene un extranjero acá y vienen los carabineros, y yo digo vienen los pacos, ellos no van a entender nada. Pero si yo digo viene la policía, ellos van a entender. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí tenemos que tener eso en mente siempre, ¿ya? Cuando tratamos de explicar la Biblia nos enfrentamos con un grupo de problemas especiales. Algunos de estos se deben a que la Biblia fue escrita en otra época, separada de la nuestra por unos 2000 años y más, ¿verdad? La parte del mundo donde sucedieron los eventos registrados está separada de nuestro mundo por un océano y un continente. Es decir, cuando nosotros nos enfrentamos a la Biblia, nunca debemos olvidar que la Biblia es un libro oriental, escrito para orientales, en su gran mayoría. Los distintos escritores de la Biblia, ninguno estuvo pensando en que la Biblia iba a perdurar por miles de años. El que lo sabía era Dios, pero ellos no. Ellos escribieron para su momento, para sus contemporáneos y para el problema que estaban enfrentando en su momento. El que sabía que esto iba a trascender en el tiempo era Dios, pero los escritores no lo sabían. Entonces, ellos escribieron considerando todos estos elementos, ¿verdad? Dos de los idiomas en que fueron escritas por mucho tiempo son lenguas muertas. Hoy el hebreo bíblico es una lengua muerta. Yo tomé un curso no muy largo de hebreo bíblico y el hebreo que hoy se habla no es el bíblico porque
el hebreo de ese tiempo ya está obsoleto. Hoy se habla otro hebreo, ¿verdad? El griego también. El griego que hoy hablan los griegos no es el griego bíblico. Ese griego ya murió. Entonces dice, no pertenecen a la familia de lenguas romances. El hebreo, el arameo y el griego tienen poca conexión con el español. ¿Se dan cuenta lo complicado que es? Entonces cuando nosotros consideramos los idiomas, nos vamos encontrando que hay palabras en el idioma que no tienen ninguna, no las puedo encajar en mi idioma, no tienen parangón. ¿Dónde las ubico? Y quedamos entonces nosotros un poquitito, como les dijera yo, no entendiendo, ¿no es cierto? No logrando encontrar la interpretación o la palabra justa para yo decir, esta palabra quiere decir esto, esta quiere decir esto, y nos encontramos poco perdidos. Por eso es que la tarea del traductor o del intérprete de la Biblia tiene que considerar muchos libros y muchas preguntas y mucha lectura, ¿verdad? Cuando empezamos a estudiar el hebreo, vemos que ésta hace uso de un alfabeto extraño que se escribe desde la derecha hacia la izquierda, así. Y en un principio tenía solamente una o dos vocales escritas. En años posteriores le fueron añadidas algunas marcas especiales llamadas puntos vocálicos. Nikut se llaman en hebreo, los nikut o puntos vocálicos. Estos se componen de puntitos, rayas, etcétera, y algunas comitas, qué sé yo. Pero es bien complejo, el hebreo es muy complejo. Acá nosotros tenemos la palabra Yohanan, que es Juan. Así se escribe en hebreo Yohanan, y yo se las puse un poquito así para que vamos entendiendo. Mire, esta es la letra Yod, que en nuestro idioma es la letra Y, ¿ya? Y estoy deletreando la palabra Juan en el hebreo. La letra Yod. Luego tenemos esta es una vocal, es la O, Holem se llama, la Holem es una O. Esta es la O, yo le puse abajo que es la O nuestra, pero es la O, ¿ya? Entonces ya tenemos, en estas dos tenemos yo, ¿verdad? Luego tenemos la Shed, que es la CH nuestra, ¿ya? Y la pronunciación que ellos tienen es distinta a la nuestra, ¿verdad? Y luego nos encontramos con esta letra que es una A. Esta se llama Kamat. La A hebrea se llama Kamat, ¿ya? Y acá ya tenemos yo, ha. ¿Se dan cuenta? Yo, ha. O en español, Joa, ¿ya? O Joa, porque ellos lo pronuncian con O, no con U, ¿ya? Y luego nos encontramos con esta letra que es nuestra N, la Nun, la N, ¿ya? Y Yohanan. Y acá encontramos nuevamente el Kamat, que es la A, y acá tenemos yo, ha, na, y nos falta una letra que sería la N, la Nun. Pero en el hebreo, la N cuando va al final se escribe diferente. Díganme ustedes si no es fácil confundirse. La N, cuando va entre medio de una palabra, se escribe, como ustedes la ven ahí, cortita. Pero la N, cuando va al final, se escribe de otra forma. Eso pasa con varias letras del alefato hebreo. Pasa mucho. Entonces, díganme ustedes, es muy difícil entonces para los intérpretes tener este sistema tan complejo. En nuestro idioma, en nuestro alfabeto español, no pasa eso. Yo no recuerdo que tengamos una letra que cuando va al final se escriba diferente. No es así. Ahora, el alefato hebreo también escribe mucho en minúscula. En mayúscula cambian también las cosas. Cambian mucho. Yo se los puse como ejemplo para que ustedes vean la problemática que tienen los traductores. Yo de verdad me saco el sombrero frente a los traductores porque es un trabajo muy, muy meticuloso, de mucha lectura, de mucha investigación, ¿verdad? Entonces, seguimos.
Tenemos, por un lado, el libre examen de las Escrituras. Aparte de la necesidad de tener el Espíritu Santo, eso es lo primero que el estudiante debe tener. ¿Qué cosa? Cuando el estudiante, cuando el cristiano se enfrenta a la Biblia, lo primero que debe tener, oraciones, pedirle al Espíritu de Dios que le guíe, ¿verdad? Para hacer un buen trabajo de interpretación. Entonces, es evidente la verdad de que existe una capacidad universal de captar su mensaje, bien que esta verdad parece contradictoria. Es decir, cualquier persona puede leer la Biblia y cualquier persona puede entender su mensaje, pero también cualquier persona lo puede malinterpretar, ¿verdad? Es verdad, dice que el propósito de Dios es que toda la gente ponga atención a su mensaje aún antes de creerlo. Es decir, es necesario que la gente entienda lo que está haciendo. Nosotros le hablamos del Señor a una persona, le pedimos que acepte al Señor, pero hasta que esa persona no entienda la palabra del Señor, nosotros se la vamos explicando a poquitito, no va a entender lo que es. Puede que su entrega a Cristo haya sido absolutamente honesta y eso es verdad. Pero lo va a entender en su totalidad cuando entienda la Escritura y comprenda qué es lo que realmente hizo, ¿verdad? Los evangélicos creemos que toda la gente tiene no solamente el derecho de leer y entender la Biblia para sí mismo, sino que es su obligación delante de Dios leerla y entenderla lo mejor que pueda. Generalmente, esta obligación abarca la de leerla personalmente y estudiarla, siempre que el individuo pueda hacerlo. Es decir, que toda persona que tenga acceso a un ejemplar de la Biblia y que sepa leer está obligada a hacerlo. Es decir, es una obligación moral y ética estudiar bien las Escrituras. Ahora, ¿por qué puse esto que los evangélicos creemos? Porque la Iglesia Católica no le permite a su gente su propia interpretación de la Escritura. Ahí la Iglesia interpreta y la Iglesia dice esto es así y los católicos no tienen la oportunidad de hacer su propia interpretación. Les está prohibido. La Iglesia ahí interpreta su jerarquía, ¿verdad? Los que están arriba, ellos interpretan, los papas, qué sé yo, los estudiosos católicos, ellos interpretan la Escritura y lo que ellos deciden que es así, así debe ser, y los miembros de la Iglesia Católica no tienen ahí derecho a voz ni a voto ni a nada porque no tienen, les está prohibido este trabajo. Pero nosotros creemos que no, la Biblia es de libre lectura y de libre interpretación. Pero esta libre interpretación o este libre examen conlleva una gran responsabilidad también, ¿ya? Por eso es necesario atender a todas estas reglas de interpretación. Dice, esta verdad no elimina la necesidad de tener maestros en la iglesia. Ojo, yo conozco mucha gente que estudia la Biblia solo, que se compra libros y lee y estudia solo. Eso es lo peor que alguien puede hacer, lo peor. La Biblia no fue escrita para guiar sola a la iglesia sin tener a nadie que le enseñe. Ya la palabra nos dice que hay pastores y que hay maestros. Por lo tanto, la Biblia nunca se debe estudiar en solitario, hermano. Porque cuando yo no entiendo algo, me voy a formar una propia opinión. O a veces yo pienso que lo entendí, pero en realidad lo entendí mal. Y aunque tenga todos los libros en mi mano, igual lo sigo entendiendo mal. Es necesario tener un guía. Eso es absolutamente necesario. Tampoco dice pretendemos que todo laico deba instruirse con ella solo y completamente independiente de los demás creyentes. En primer lugar, es dudoso que ningún cristiano pueda recibir toda la instrucción necesaria sin que otros le ayuden. Es decir, todos nos necesitamos. El que dice yo aprendo solo y no necesito que nadie me enseñe, ahí hay un problema. Hay un gran problema. En segundo lugar, ninguna instrucción humana es completa ni perfecta. El único maestro es Jesús mismo. Y hoy tenemos a esa ayuda por medio, que dice acá, el Espíritu Santo, que escoge a ciertos individuos para ser maestros de la palabra de Dios y les ayuda a llevar a cabo su obra por medio de los dones necesarios del Espíritu. Y nos encontramos acá ya en Corintios 14 o 12, ya que habla de los dones espirituales.
hay maestros, hay pastores, hay. Pablo lo enseña. Por lo tanto, ¿son necesarios los maestros en la iglesia? Absolutamente. Jamás un hermano debe estudiar solo. ¿Significa eso entonces que todos deben ir al seminario? No necesariamente, pero significa que usted debe buscar a alguien que sea su mentor, su tutor, que sea su tutor en la escritura, alguien que ya tenga estudios formales. No se acerque a alguien que tampoco tenga estudios formales. Hay que tener estudios formales de algún seminario, de algún instituto. No todos tienen la oportunidad de ir a un seminario o instituto bíblico, pero alléguese a alguien que haya ido y averigüe también qué tipo de seminario, qué tipo de instituto. Así que ojo con eso, ¿ya? ¿Qué dice Juan? Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y en Hechos dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Estos hermanos eran muy sabios. Les enseñaba las escrituras, pero ellos no se quedaban con lo que les decía el maestro. Quien fuera el maestro, aunque fuera muy renombrado. ¿Sabe lo que hacían? Ellos mismos comenzaban a investigar. Y eso es lo que usted tiene que hacer siempre. No se quede con lo que le enseñé yo, ni el pastor, ni el que sea. Usted tiene la obligación de investigar si lo que le enseñaron es así o no es así, ¿verdad? Sin embargo, dice el principio, se llama libre examen, no libre interpretación. ¿Qué quiere decir libre examen? Todos podemos leer la escritura. Eso es libre para todos. Pero no podemos tener una libre interpretación si es que previamente no hago todos los ejercicios que hemos estado hablando. Leer mucha literatura, acercarnos a alguien que sepa más, ¿verdad? La libertad que declara existe para todo individuo porque Dios se la ha dado. ¿Cuál libertad? La del libre examen. Y porque nadie tiene la autoridad de prohibirle que lea las escrituras a nadie, ni de tener señorío sobre su fe. Nadie puede prohibir eso. La libertad que gozamos es con respecto a otras personas, pero con respecto a Dios. Cada lector está obligado a examinar la Biblia para sí mismo. Al mismo tiempo, no tiene la libertad de interpretarla según su propio gusto, sin pasar por alto todas estas reglas, ¿verdad? Pedro lo dijo claramente, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Se debe interpretar la Escritura con apoyo, con ayuda, ¿verdad? Pero tenemos también la responsabilidad personal. Entonces, la libertad de leer y entender la Biblia lo mejor que pueda uno no debe tomarse ligeramente, porque cada uno de nosotros responderá, dará por sí mismo delante del trono de Cristo, es decir, tenemos que ser responsables porque un día nos van a preguntar. Cada maestro debe enseñar con cuidado. Si alguno ha sido falso en el manejo de la palabra de Dios, recibirá mayor condenación. Y tal vez ahí yo tenga ese conflicto porque me he dedicado por años a estudiar la escritura y cuando yo veo que gente que debiese saber enseña algo incorrecto, hay algo que me sucede, hermano, fuerte y no me puedo callar. Yo creo que cuando alguien que no lleva mucho tiempo enseña algo incorrecto, está bien, yo lo comprendo y le puedo enseñar. Pero cuando alguien que ya lleva años en la Biblia y que ocupa cargos en la iglesia, enseña sobre todo del púlpito cosas incorrectas, me pasa algo, hermano. Entonces hay que ser muy responsable con esto, muy responsable, ¿verdad? Los evangélicos enseñamos que la ciencia de la hermenéutica bíblica requiere la interpretación reverente, dada en el temor de Dios y guiada por el Espíritu Santo, porque Él es nuestro Maestro divinamente nombrado para hacerlo. Los rabíes del minuto
reconocían a Jesús como un maestro. Dice, como creyentes cristianos dedicados al fiel manejo de la palabra de Dios, nos vemos obligados a aprender las reglas de interpretación para desempeñar el ministerio al cual Dios nos ha llamado, lo mejor que sepamos. Al hacerlo, gozamos de la iluminación y de la ayuda del Espíritu de Dios. No debe de haber dudas sobre este punto, porque realmente tenemos su presencia en virtud del don del Espíritu desde cuando nacimos de nuevo. Creo que gozamos hoy de la iluminación, porque en cuanto a la Biblia, en cuanto a palabra de Dios, la revelación está cerrada, hermano. Dios ya no va a revelar nada más en cuanto a su palabra. Está todo revelado. Lo que hoy existe es la iluminación. Muchos hermanos dicen, oh, leí ese texto y Dios me reveló algo que nunca había entendido. Eso no se llama revelación, se llama iluminación, porque eso ya había sido revelado hace años cuando el escritor lo escribió, ¿verdad? Pero alguien no lo entendió. Cuando lo leyó en algún minuto y de repente lo entendió, eso se llama iluminación. Ahora, no, a mí no me molesta cuando alguien lo dice porque todos a veces tenemos el uso de las palabras en costumbre, pero un estudiante de la Biblia tiene que ir de a poquito eliminando las palabras de a poquitito, ¿verdad? Para ir enseñando, pero cuando alguien lo diga tampoco nos vamos a enojar, así que de a poquitito, ¿ya? Si algún alumno maestro piensa que puede sacar conclusiones satisfactorias solamente después de dominar completamente esta materia, no debe nunca olvidar que el Espíritu Santo es su maestro y su guía. Siempre. Las reglas de interpretación no sirven si no oramos y le pedimos a Dios que su Espíritu Santo nos guíe, nos conduzca, ¿verdad? Dice, aun cuando el lector no sea un gigante intelectual, esto tiene poco que ver con su capacidad de sacar algunas conclusiones correctas por medio de su lectura de la Biblia. Y aquí muchos hermanos dicen, no, es que yo no sé, que yo no entiendo. Todos pueden sacar conclusiones, hermano. No necesita ser erudito para hacerlo, ¿ya? Hasta el lector más humilde normalmente goza de la iluminación del Espíritu mientras lee. Todos los cristianos tenemos la iluminación del Espíritu Santo, así que aquí no hay nadie tan capo que no necesita el Espíritu de Dios. Y no hay nadie tan tonto, perdone la palabra, que nunca entienda nada. No, no, no. Todos tenemos el mismo Espíritu Santo que nos va a dar la misma iluminación, pero ¿cuándo lo va a hacer? Cuando la persona se interese por aprender. Nadie le va a revelar a otro algo que no quiere aprender. Que dice el Espíritu Santo os recordará todas las cosas. Cuando alguien vaya a dar una prueba y pide que oren por él, y no estudió, si no estudió y no se preparó, ¿qué cosa el Espíritu le va a recordar? Entonces el Espíritu Santo va a recordar lo que uno previamente ya estudió. Así que hay que darse el trabajo de hacerlo, ¿verdad? Dice algún texto que no había entendido antes, de repente para esta persona está iluminado, lo entiende. O algún otro pasaje poco comprendido puede brillar con nuevo significado por medio de la ayuda del Espíritu que vive en él, ¿ya? O sea, todos podemos entender un texto, sí, todos. No necesita ser un estudiante muy avesado para entender algo, no necesita. Todo esto no indica que el alumno no deba aplicarse al estudio. Lo dijimos anteriormente, el Espíritu ilumina cuando la persona estudia y se dedica. El estudiante descuidado o moroso no debe contar con la ayuda divina como para pasar por alto el estudio diligente que Dios ha ordenado para su progreso en las Escrituras. Esto no es que estamos diciendo, mira, esa persona no debía tener, no, 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 no. Estamos diciendo que si la persona no estudia, el Espíritu Santo no le va a ayudar. ¿En qué le va a ayudar si no se preocupa de aprender? ¿Verdad? La labor del Espíritu Santo no es estudiar por uno. No, no, no. Uno estudia y la labor del Espíritu Santo es recordarme lo que yo ya estudié, ¿verdad? Entonces, tenemos esta otra parte que son las aplicaciones de las reglas. ¿Cuáles reglas? Las reglas de la hermenéutica, ¿verdad? O las reglas de interpretación. No se olviden que hermenéutica es el arte de interpretar, ¿ya? Aquí debemos indicar que no toda regla de interpretación tendrá aplicación en todos los casos.
Esto es muy relevante. Las varias reglas deben aplicarse solo cuando juzga que pueden resolver un determinado problema. Juntas, todas las reglas formarán parte del equipo intelectual con el que puede interpretar el texto bíblico. Es decir, en algún minuto voy a necesitar interpretar griego, porque la escritura que estoy leyendo está en griego. En ese minuto el hebreo no me va a servir, me va a servir solo las reglas del griego. Eso quiere decir acá, ¿ya? Las reglas de la hermenéutica pueden compararse con una caja de herramientas, dice. Cuando el maestro carpintero comienza a construir una casa o un mueble o a hacer alguna reparación, primero considera los problemas que el proyecto presenta. Luego, escoge las herramientas que cree que le han de servir más. Esto es exactamente lo que hace el intérprete. Considera el problema o problemas presentados por el texto y luego escoge las reglas que le parecen ser más indicadas para resolverlo. En algunos casos, el intérprete verá que es necesario probar a manera de ensayo varias reglas antes de encontrar a aquella que mejor se aplica. Algo así como el carpintero que usa el formón, el cepillo y la lija, así como el martillo y el serrucho. Es decir, cada regla va a tener su uso práctico en un momento determinado, ¿verdad? Tenemos dos divisiones de la hermenéutica. En materia, comúnmente esta materia se divide en dos partes. La hermenéutica general y la especial. La hermenéutica general incluye todas las reglas que pueden aplicarse a la Biblia, pero especialmente como literatura, la mayor parte de estos principios pueden ser aplicados también a la literatura en general, ¿verdad? La hermenéutica especial incluye todas las reglas y consideraciones necesarias para interpretar ciertas categorías especiales de la literatura que pueden contener el lenguaje figurado, la poesía o la profecía y una variedad de problemas especiales. Miren, hay que tener ojo con esto porque mucha parte de la escritura tiene que ver especialmente con alegorías, con figuras literarias, con palabras de poesía, mucho poema, pero que como son alegoría, como son lenguaje figurado, no las podemos aplicar literalmente. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces el predicador, el estudiante, el, el líder, el enseñador, el maestro, toma un texto y lo interpreta así como lo leyó. No está haciendo el trabajo completo. Me distraje porque acá se cayó algo en mi casa y me distraje por eso, ¿verdad? Entonces, si yo tomo un texto que tiene lenguaje figurado, no puedo interpretarlo literalmente, porque es lenguaje figurado. Está, por ejemplo, en el caso del lavado de pies, ese es como es súper bueno para graficar. En el tema del lavado de pies, Jesús entra y está con los discípulos en una reunión muy íntima, ¿cierto? Él ya iba a ser entregado y tenía esta reunión llena de emoción, llena de muchos sentimientos. Y en algún minuto Jesús dice la palabra que se ciñe, es decir, se pone la toalla, se la amarra, ¿no es cierto?, para dedicarse a hacer un trabajo que le era solamente dado a los esclavos. La gente que tenía dinero tenía esclavos, empleados en su casa. Cuando los caminantes venían de una ciudad a otra, como dice la palabra, venían caminando, los que tenían más dinero tenían animales. No existían los vehículos, no existía el avión, no existía nada. Venían de camino.
No existían los zapatos de hoy, las botas, ¿no es cierto? Los zapatos especiales para la nieve, para el calor, las chalas para la ducha, no existía nada de eso. Ellos venían caminando, se amarraban los pies con cueros de animales, que obviamente ellos caminaban mucho tiempo por lugares desérticos y sus pies venían asquerosos, sucios. Imagínense ustedes qué había en el camino: espinos, tierra, mucha caca de animales, cuánta otra suciedad más que tenían en sus pies. Por eso que cuando llegaban a una casa, los esclavos tenían la orden de lavarle los pies a esta gente, lo cual era un trabajo asqueroso, porque era sacarle también todo lo que traía pegado en los pies. No era un trabajo bonito. Y Jesús dice que él va a hacer ese trabajo. Y Pedro, que sabía la ley judía, la cultura judía, su costumbre, Pedro por eso que se escandaliza y le dice: ¿cómo tú, siendo el maestro, el rabí, tú me vas a lavar los pies? Ni se te ocurra, ¿cómo te volviste loco? O sea, la reacción de Pedro fue natural, fue normal. Entonces, ¿qué hace Jesús? Le dice: tengo que hacerlo. Tú no lo entiendes, pero lo hago. Jesús lo hace y dice: yo les he dado ejemplo para que como yo he hecho, ustedes hagan. ¿Qué es lo que nos está mandando a hacer? ¿A lavarnos los pies? No, no nos está mandando a lavar los pies porque, oye, no es la costumbre. Nos está mandando a servirnos. Él usó una ilustración para enseñar al servicio, pero no mandó que nos laváramos los pies. No sé si me explico. Ahí hay una mala interpretación. Ahora, ¿es malo lavarse los pies? No, no, no es malo, pero no tiene el sentido. Hoy no tiene el sentido, la importancia, no tiene la carga cultural del minuto. Hoy no tiene ese sentido. Hoy tenemos que servirnos. Jesús dijo, nos dijo: yo les he lavado los pies para que ustedes también se laven los pies. No, yo les he hecho un servicio que es el más bajo de todo para que ustedes también se sirvan. ¿Cuál es la enseñanza? ¿Lavarse los pies? No, la enseñanza es: sírvanse. Entonces, ¿qué tenemos que sacar con esto limpio? Nos tenemos que quedar con el fondo, con el principio de la enseñanza, pero no con las formas. Aquí la hermenéutica es súper relevante. Hay que quedarse con el fondo, con el principio de la enseñanza y no con la forma. Entonces, todo esto, hermanos, vamos a aprender cuando nosotros hagamos una buena interpretación. ¿Se dan cuenta lo relevante que cuando nosotros tomamos la escritura, la traemos a nuestro contexto actual, sin considerar el momento del escritor, el momento de- del autor? Interpretamos de una manera errónea en muchos casos. Así que el Señor nos pueda ayudar a nosotros, hermanos, a tener una buena interpretación de la escritura y a tomar esto con mucha seriedad y con mucho respeto, nunca olvidando que el Espíritu de Dios es el que nos debe guiar en todo minuto. No podemos nosotros ser estudiantes de la escritura sin el Espíritu Santo. Así que, hermanos, esa sería nuestra clase de hoy y que Dios les bendiga.